Nos encontramos en el ECU 911, aquí en la capital ecuatoriana. Este es el centro de monitoreo, de control para, sin lugar a dudas, reducir los índices de inseguridad que existen en el país. Se han construido ya algunos en el Ecuador y vamos a conocer más adelante las particularidades justamente con nuestro invitado, el ministro coordinador de seguridad, Homero Arellano. Pero decíamos que nos encontramos en el ECU 911 de Quito, es el más grande, el más completo y el que va a monitorear importantes provincias del país. Ministro, bienvenido al Ciudadano en esta especie de rendición de cuentas de lo que ha sucedido cuando el gobierno cumple ya 6 años de gestión. Justamente en la ciudad de Guaranda se va a realizar un acto especial por esta circunstancia. ¿Qué significa el ECU 911 en este momento en el país? ¿Qué significa este ECU 911 aquí en la capital ecuatoriana? Gracias, Marco, un saludo a la labor que hace el Ciudadano como un programa de información. En este caso nosotros con el ECU 911 en temas de seguridad creo que podemos ejemplificar de la mejor manera. Yo creo que el ECU 911 resume el concepto pragmático de seguridad integral. Pues aquí no solamente que concurren las entidades todas bajo una sola plataforma, bomberos, policía, fuerzas armadas, emergencias de salud, tránsito, ¿no? Sino que están unidas en una plataforma con tecnología de punta, con videovigilancia, con los centros de llamada que tienen muchos operadores, que difícilmente el ciudadano los va a encontrar ocupado, y el despacho de los recursos tecnológicamente dotados con posicionadores satelitales para cubrir metas de 3, 4, de 5 minutos. Este es un sistema, yo diría, único en su género en América y quizá uno de los pocos en el mundo, donde en un país se logra aglutinar todas las entidades de seguridad bajo un mismo número, una misma plataforma, una misma filosofía de trabajo para lo más preciado, salvar vidas y cuidar los bienes de las personas. ¿Cómo se logró articular este concepto del ECU 911 acá en el Ecuador para que sea, como usted ha dicho, una especie de bandera y representatividad a nivel nacional y por supuesto internacional? Son 15 centros alrededor de todo el territorio nacional y una sala de operaciones en Galápagos que, a no dudarlo, están también empujando el carro de otros sistemas de los ministerios, por ejemplo, el trazado de fibra óptica. Para entregar videovigilancia se están trazando miles de kilómetros de fibra óptica que están uniendo a las provincias. Eso es fundamental, la interconectividad, que debe existir entre todas las provincias. Ahora, ¿cómo se evalúan los primeros resultados del ECU 911, de esta especie de control de monitoreo? Le digo esto porque en la ciudad de Guayaquil ya han comenzado las primeras críticas respecto a los resultados mismos. En algunos sectores, particularmente en San Borondón, en la ciudad de Guayaquil, misteriosamente han comenzado a presentarse algunos casos de asalto o de inseguridad en esa zona, cuando antes no existían. No sé si coincide con la vigencia del ECU 911, pero han comenzado a cuestionar la labor que realiza esta entidad. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo considero que ahí hay un componente de la coyuntura electoral, porque todo el mundo reconoce la labor del 911, es una labor silenciosa pero muy eficaz. Recordemos el incendio de las cámaras en Guayaquil, cuando antes ambulancias, bomberos, helicópteros a socorrer al tema. Eso fue porque desde el 911 de San Borondón se articuló una respuesta inmediata. Y hemos tenido la capacidad, la decencia de unir inclusive esfuerzos municipales sin consideración de matices políticos. La Corporación de Seguridad Ciudadana con sus cámaras, tenemos un trabajo técnico coordinado. Pero porque hay 3 robos en ciudadelas cerradas en San Borondón, que son responsabilidad de cada una de las urbanizaciones, se quiera imputar ineficacia al sistema, no es justo. Indudablemente que hay que aclarar a la ciudadanía que las cámaras están para los sectores públicos de concurrencia, las avenidas, los parques, ¿no? No están para vigilar al urbanizaciones interior privadas, de las urbanizaciones. Y al interior mucho menos. Sin embargo, nosotros hemos ofrecido a la ciudadanía, tanto a la gente más sencilla, cuanto a las urbanizaciones privadas, articularse en productos especiales con nosotros. A veces hay muy poca respuesta de los alcaldes. En el caso del alcalde de San Borondón, nosotros les hemos invitado reiteradamente para que visite el 911, para que articule, porque la ciudadanía y la seguridad la tenemos que construir desde todos, y sobre la base de una ciudadanía organizada también se puede hacer mejor seguridad. Hay desinformación en este tema
y habrá momentos de aclarar, como ya se lo ha dispuesto al gerente del 911, que invite a los ciudadanos, que haga reuniones con los líderes de las ciudadelas para que miren cómo se trabaja día a día en estos centros 24/7, es decir, 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días atendiendo para dar mejor calidad de servicio en emergencias a la ciudadanía. A propósito, es importante también conocer, porque lo uno va con lo otro, es decir, una vez que el gobierno decide enfrentar a la inseguridad de frente, los resultados han sido positivos. Ha habido una importante reducción en los niveles de inseguridad en esta lucha, muchas veces dura, contra el crimen organizado. ¿Cuáles han sido los resultados de esta política de seguridad que lleva adelante el gobierno nacional? Hay un porcentaje de más de 6 puntos. Esto es inusitado, inusitado realmente, y da cuenta de la desarticulación de bandas, da cuenta del trabajo policial de investigación, da cuenta de la disuasión de una política de control de armas. Nosotros tenemos una clara política para no permitir el porte de armas, y aunque ciertos sectores crean que todavía es más seguro en la sociedad armada, nosotros estamos en contra de ello. Y si no, fijémonos en otras sociedades donde es tan fácil comprar una ametralladora y después cualquier desquiciado va, entra a una escuela y mata niños. Nosotros creemos que una sociedad armada no es una sociedad más segura y que el uso del arma está para las entidades y los policías, los militares y aquellos que tienen la capacidad de usar el arma. Entonces, todas estas políticas en su conjunto han permitido esta inclinación hacia la baja en la mayoría de los delitos. ¿Pero es una inclinación sostenida o que se da por épocas? ¿Cómo se mide eso? Bueno, se está trabajando, y yo creo que hay mucho más que ofrecer a la ciudadanía en el año que viene, pues el proceso avanza y con más fuerza. Es decir, por ejemplo, los proyectos emblemáticos, la construcción de las unidades de policía comunitaria por parte del Ministerio Interior, a no dudarlo, donde se instala una UPC, los sistemas se articulan, la policía se compromete con ese sector ciudadano y la baja de delitos es considerable. Pero tenemos que seguir avanzando. Hay como 404 UPCs que se entregaron en el año que decurre, se están concluyendo en estos días, pero tenemos que construir cientos de ellas más. Los propios ECUS 911, tenemos ya 5 funcionando, cubren 11 provincias, lo que da el 63% de la población, pero que tenemos que terminar los 15 centros y la sala de operaciones de Galápagos. Sin lugar a dudas que también el trabajo que se realiza es con un apoyo fundamental de la fuerza pública y también de las Fuerzas Armadas. Ahora en campaña se dice de todo, y algunos candidatos hablan de la necesidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a su rol anterior, es decir, que no estén vinculados a la necesidad de la comunidad, como ahora se lo hace. ¿En qué medida este cambio de rol que se está realizando progresivamente de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ayuda justamente para enfrentar este mal que significa la inseguridad en el Ecuador? Bueno, también hay un poco ahí de discurso por la coyuntura política, por el tema eleccionario, de ciertos oficiales en servicio pasivo que con legitimidad pues están haciendo política, pero se olvidan que cuando estuvieron en servicio activo ellos mismos conducieron operaciones de algo típico que Fuerza Armada siempre lo ha hecho, como es el control de armas. Es decir, el control de armas no es una necesaria tarea que se la introduce en el gobierno actual. Es decir, no es algo nuevo. No es algo nuevo. La forma quizás distinta, con mayores recursos, con mejor tecnología que le estamos haciendo ahora, con el ECU 911, hace el cambio. Pero es una tarea por ley que las Fuerzas Armadas lo ha llevado a cabo. Por otro lado, yo creo que las propias Fuerzas Armadas y la propia ciudadanía reconocen la necesidad de una participación activa de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. No es que los militares van a cambiar de rol, ni que van a hacerse policías, ni van a salir a las calles a seguir a los delincuentes. Pero dígame si no es cierto que en temas de frontera las Fuerzas Armadas están mirando temas que alguien pudiera decir que está en un rol policial. Está en la lucha contra las drogas, está controlando el contrabando de hidrocarburos, está chequeando el paso de personas. Esas son labores ciudadanas también, en frontera, de tal manera... No, para usted no ha cambiado el rol. No necesariamente hay un cambio de rol. Armadas. Lo que hay es un distinto enfoque, ¿no? Porque obviamente estamos construyendo una paz que es evidente. Estamos en el mejor momento histórico de la vida de la República
en las relaciones con Perú y Colombia. Es decir, con Perú llevamos ya el sexto gabinete binacional, cuando hace pocos años estábamos prácticamente en situaciones de crisis y con muertos de lado y lado. Es decir, qué ejemplo de dos países que están construyendo aceleradamente una paz. Con Colombia, de igual forma, no hay mejor momento que en este momento con Colombia. Entonces, esta paz las tenemos, no solamente que hay que creer en la paz, ¿no?, sino que este es un camino que hay que seguirlo construyendo, y eso es lo que estamos haciendo, de tal manera que Fuerzas Armadas, en su rol fundamental, no solamente está preparada para la defensa, sino que debe y ha estado preparado para contribuir a acciones con la ciudadanía, a contribuir y apoyar a la policía. A alguien le puede disgustar ese tema, pero la ciudadanía tampoco acepta que las Fuerzas Armadas, con toda la capacidad profesional que tienen, estén encerradas en los cuarteles preparándose para cuando haya un conflicto de naturaleza externa. Eso es inaceptable y tampoco esa es la visión de Fuerzas Armadas ni del Ministerio de la Defensa. No lo ha sido ahora, pero no lo ha sido antes tampoco. No ha habido al interior de las Fuerzas Armadas algún malestar en este sentido, porque recordemos que han sido utilizados ciertos oficiales por parte de algunos exmilitares que están ahora en servicio pasivo, políticamente inclusive, y se ha evidenciado esa situación. Yo creo que no, en absoluto. Siempre las Fuerzas Armadas han tenido mucho apego a la labor comunitaria. Recordemos que en años anteriores la conscripción agraria, planes de alfabetización, también fueron partes del rol de Fuerzas Armadas, porque es como una asepsia, es acercarse al pueblo para mirar sus problemas y con eso también dar seguridad, ¿no? O sea, hay un rol fundamental ahí, subyacente en Fuerzas Armadas. El desarrollo y la seguridad son como dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. De manera que el militar en riesgos, el militar apoyando en inundaciones, el militar contribuyendo en evacuaciones cuando erupciona cuando hay una actividad volcánica, en fenómenos del Niño, esa ha sido una labor en la que siempre el soldado es aplaudido. La ciudadanía reconoce ese trabajo en emergencias de los soldados. De tal manera que este enfoque con más fuerza hacia los ciudadanos no es ningún cambio de rol. Yo creo que se está tratando de estigmatizar un trabajo de naturaleza que siempre Fuerzas Armadas ha tenido con apego al pueblo, ¿no? Lo digo yo con legitimidad, porque yo he pasado 35 años en Fuerzas Armadas y puedo dar cuenta de que ese ha sido un trabajo permanente, que ahora se lo haga con mayor fuerza, con mayor calidez, si se quiere, con mayor vocación de servicio, y también dotándoles de elementos, porque Fuerzas Armadas tenían una parte operativa casi destruida. No teníamos helicópteros, no teníamos aviones, no teníamos elementos para hacer. La condición de vivienda de nuestros policías y soldados era lamentable, y en eso estamos trabajando con mucha fuerza. Ha habido un cambio fundamental. Uno de los eventos que también han sido reconocidos, aunque no tanto como debería ser, yo creo que ese debe marcar un antes y un después de una labor de un gobierno, es decir, la fijación de límites marítimos con Perú, con Colombia, todo absolutamente claro, incluso al punto que Chile, que mantiene un diferendo con Perú, ha reconocido la posición ecuatoriana, que no vulnera en absoluto sus intereses y los intereses de los vecinos. ¿Cómo se logró implementar esta circunstancia que para muchos sorprendió? Porque antes analizar, discutir, negociar los límites, sea terrestres o marítimos, era un asunto bastante complejo. Bueno, qué bien que se tope este tema, porque yo creo que allí hay temas capitales. Aquí hay un tema histórico, indudablemente hay un trabajo muy inteligente, un trabajo muy sistematizado que ha hecho nuestra Cancillería. Llegar a estos temas con Colombia y con Perú no es un tema sencillo, pero son momentos que hay que destacarlos, porque a pesar de que para Ecuador siempre el límite marítimo con el Perú a lo largo del paralelo desde el año 52 y luego en el Acuerdo de Lima en el 54 estaba siempre claramente definido, habían voces guerreristas de que ese era un foco de crisis y de que Perú en algún momento desconocería el paralelo y trazaría una bisectriz en la misma filosofía de trazado como lo hace con Chile, y que ahora el tema está en La Haya. De tal manera que el trabajo de los dos gobiernos, el trabajo de nuestra Cancillería, el reconocimiento de la Carta Internacional enviada, ¿no es cierto?, y la ratificación de estos límites es un triunfo para los dos países, para la paz.
Y esto consecuentemente con un hecho histórico Además, innegable. es un ejemplo de cómo puede negociarse una circunstancia compleja. Por supuesto. Sin ir a la violencia. Exactamente, y además esto dentro del marco de una adhesión a la Convención del Mar, que también esto recupera una calidad de país marítimo, el Ecuador, un trabajo pionero porque fuimos de Ecuador, Perú y Chile los pioneros en lanzar una visión de 200 millas que parecía una locura hace tantos años y que hoy ha sido reconocida por el derecho internacional y nosotros estábamos fuera. Con Colombia faltaba la delimitación de un punto de latitud y longitud en la desembocadura del río Mataje en la bahía de Ancón de Sardinas. Y claro, como siempre hubo confianza en los dos países, descuidamos. Hoy ese punto está trazado, ese límite en el paralelo con Colombia también está trazado. Y ahí subyace este concepto de una zona especial fronteriza marítima de 10 millas al norte, 10 al sur. ¿Para qué? Para darle facilidades a la pesca artesanal, para evitar que este paso de las embarcaciones pesqueras que no pueden posicionarse en la mar no sea considerada como una violación de aguas y que ambos gobiernos, tanto en el caso colombiano como en el caso peruano, mejoremos un patrullaje conjunto, favoreciendo sobre todo a los más sencillos. Este tema es un ganar y ganar, no solamente es un tema que uno de los países se sienta perjudicado. Exactamente. O que ha ganado la batalla. Digamos. Entonces las armadas también tienen que tener otro enfoque. Es decir, no solamente que estamos preparados para una defensa, que es un rol tradicional, pero no estamos con una crisis encima, no preparando nuestras armas para ver en qué momento vamos a enfrentarnos entre armadas, sino una cooperación entre armadas para temas de fenómenos naturales, para patrullaje, para mirar los temas de contaminación marítima, para mirar los temas de delincuencia en la mar, sobre todo en la pesca artesanal. Yo digo, estos son momentos importantísimos y pronto tenemos que también definir, ratificar los límites con Costa Rica, porque al haber adherido a la Convención del Mar, eso nos hace que nuestra zona económica exclusiva se defina con la zona económica exclusiva de la isla del Coco. ¿Y cuándo se define esa situación y hasta dónde están los niveles de negociación? Bueno, nuestra Cancillería tiene esta hoja de ruta, lo están avanzando, ha dado sorpresas y una eficacia que es digna de destacarse, y este es uno de los años del 2013 en donde yo estimo esto va a quedar definitivamente consagrado. Es decir, un país con su espacio marítimo totalmente definido, un país con su espacio territorial totalmente definido, tiene que trabajar con mayor fuerza para el tema de la paz. Construir la paz no solamente es una actitud, sino son realidades. Construirla significa también definir todos aquellos focos que han sido aprovechados por estos vendedores de armas, por esta gente que le ha interesado los conflictos, ¿no? Y que no nos ha interesado a una Latinoamérica unida, a países que fortalezcan una región, a una visión regional, porque los problemas son comunes. Luchar contra la pobreza, contra la desnutrición, contra el atraso de los pueblos fronterizos, porque hay que ser justos en ello. Los pueblos fronterizos han sido generalmente postergados del desarrollo de las capitales. Muy bien, ministro, gracias por atender al ciudadano en este análisis de varios temas que conducen a un solo objetivo, la seguridad en el Ecuador, tanto interna como externa. Y en estos 6 años de gobierno se han dado pasos fundamentales y gigantes que la población así lo estima. Muy gentil aquí por recibirnos en el ECU 911 en esta importante obra que es fundamental para el país. Gracias al ciudadano, gracias Marco por la entrevista. Muy gentil, hemos conversado con Homero Arellano, ministro de Seguridad, aquí en el ECU 911. Hemos analizado varios temas que son de interés para entender cómo el gobierno en estos años realiza la tarea para reducir la inseguridad y por supuesto para tener una plena y absoluta seguridad en el país.